Hoy muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes de nuevo. Estamos ya en el penúltimo sábado de este estudio de raíces y me toca a mí compartir con ustedes el capítulo 25 y 26, que es, yo le puse de título La defensa de Pablo. Es donde Pablo va a ir a presentar una defensa. ¿Quién de ustedes ha pasado por un tema de que lo acusan de algo que usted sabe que no es cierto? Y lo peor de todo es que lo acusan a uno y lo conocen, sabe que uno no lo pudo haber hecho de esa manera. ¿Les ha pasado? Pues a mí me pasó una vez que en mi casa materna, yo estaba mi casa materna es en Barrio México, estábamos, después de una mejenga, estaba mi mejor amigo José Roberto Gil Chepe, conocido como Chepe. Estábamos nosotros dos aquí en el portón de mi casa. Estaba mi casa, aquí estaba el portón y un ventanal, digamos que este es el ventanal. Estaba yo con mi amigo y empiezo a molestarlo y le agarro de la mano. En aquel tiempo este tema es terrible, ¿verdad? Y me decía, Chino, déjeme, suélteme. Y yo decía, venga, Chepe, déme la mano, déjeme. Y el hombre todo cohibido, pero algo entonces yo venía y lo agarraba de la cintura y lo empecé a molestar. Pero bueno, ya terminó el hombre, ya estábamos en un vacilón. Me dijo, no joda tanto la vida usted, esto, lo otro. Y bueno, ahí terminó. Cuando entro a mi casa, resulta que mi mamá estaba acostada en el sillón y estaba echándose el show por la ventana. Pero ella estaba con un semblante serio. Y viene y me pregunta, Isa, ¿a usted le gusta Chepe? Mira qué cosa más terrible lo que yo, estaba en los 14, 15 años. Bueno, no saben lo que yo sentí. Es como mi mamá que me conoce, que me parió, que me engendró, que me ha educado, me dice eso, porque fatal. Pero vieran qué feo me sentí, yo no sabía ni cómo defenderme. Era algo, pero fue algo para mí que marcó, que hasta la fecha me acuerdo, qué terrible. Bueno, algo así pasaba con Pablo, que Pablo, bueno, tenía que presentar una defensa. Recuerden que Pablo, nos vamos a situar un poquitito, estábamos en Pablo encerrado en Cesarea. A él lo habían arrestado porque tenía ciertos cargos contra él. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad de mesas. Voy a presentarles aquí unas preguntas. La actividad es que en cada mesa tienen que responder las 5 preguntas y el primero el que levante la mano y me diga que ya están completas, ese va a tener un premio. Las preguntas son de los capítulos 23, 24 y 25, porque tenemos para ordenarnos un poquitito. ¿Cuáles son las preguntas? ¿De qué era acusado Pablo? ¿Por qué Félix mantuvo encerrado a Pablo? ¿Por quién fue? Perdón, aquí fue un error, no fue precedido, sino fue sucedido Félix. ¿Quién llegó después de Félix? ¿Cuántos años quedó preso Pablo? ¿Y en qué capítulo Dios le indica a Pablo que tiene que ir a predicar a Roma las buenas noticias? Entonces empezamos, les doy unos 4 minutitos, contamos 1, 2, 3 y el primero que me levante la mano de la mesa tiene un premio. Ok, ahí Rebe, la primera pregunta, ¿de qué era acusado Pablo? Lo acusaban por traición. Ok, por traición. Herejía y traición. Ok. Ajá. ¿Por qué Félix mantuvo encerrado a Pablo? Porque él quería ganarse la aceptación de los judíos. ¿Cómo? Otra vez. Quería ganarse la aceptación de los judíos. Sí, quería congraciarse con los judíos. Uh-huh. También hubo una segunda para tenerla por ahí. Ah, bueno. Ajá. Ok, ¿por qué Félix mantuvo encerrado a Pablo? Está bien, porque quería congraciarse con los judíos, y otra vez porque quería cobrarle plata, quería sobornarlo. Okay. 3, ¿por quién fue sucedido Félix? Porcio Festo. Porcio Festo. ¿Cuántos años quedó preso Pablo? 2 años. 2 años, perfecto. ¿Y en qué capítulo Dios le indica a Pablo que tiene que ir a predicar a Roma las buenas noticias? En Hechos 23:11. Perfecto, premio para la mesa, un aplauso. Mi esposa les va a llevar el premio. Sí. Familia, el tema aquí es aprender. Aquí el tema es aprender. ¿Por qué estas preguntas? Estas preguntas son para acomodarnos un poco
en la historia, del 23 al 25. Parte importante de esto era saber por qué tenían encerrado a Pablo. ¿De qué estaba acusado Pablo? ¿Por qué Félix lo mantuvo encerrado? Que era por congraciarse con los judíos. Eso es más que todo como un tema político. ¿Por quién fue precedido Félix, o sucedido, perdón, que fue Festo? ¿Cuántos años quedó preso Pablo? Fueron 2 años. En esos 2 años que Pablo estuvo preso, él escribió 4 cartas. ¿Y en qué capítulo Dios le indica a Pablo que tiene que predicar las buenas nuevas a Roma? En el 23:11. Ese tema es importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a entrar a Hechos capítulo 25 y les voy a dar 5 minutitos para que lo leamos. Vamos a ir explicando un poquito lo del capítulo del 25. En el 25, como leyeron, viene Porcio Festo, toma la gobernación en vez de Félix. Recuerden que ¿cómo se llama? El imperio romano estaba el emperador y estaban los reyes de ciertas zonas, y después estaban los gobernadores, ¿verdad? Entonces, Festo vino a tomar el puesto de gobernador en vez de Félix. Él, cuando llega a la gobernación, viaja de primero a Jerusalén. Esto es como una visita política. Cuando ustedes ven al presidente que va a San Ramón a hacer una visita, es justamente algo así fue. Entonces Festo se fue hacia Jerusalén, donde los líderes judíos le solicitaron trasladar a Pablo a Jerusalén. Recuerden que Pablo lo habían prácticamente que rescatado, lo habían encerrado porque lo iban a matar. Habían planeado en el 24-25, habíamos visto que 40 hombres habían hecho un voto para matarlo. Entonces se lo llevaron encerrado y lo tuvieron preso durante 2 años. Entonces los líderes judíos solicitaron trasladar a Pablo a Jerusalén porque lo querían matar. Entonces Pablo estaba en Cesarea y quería llevarlo a Jerusalén. Los líderes pidieron que lo llevaran a Jerusalén para ser juzgado, pero Festo les indicó que no, que podían. Festo les indicó que los líderes judíos podían acompañarlo a Cesarea para presentar sus acusaciones en contra de Pablo. Ya en Cesarea, los líderes judíos presentaron sus acusaciones a Festo, pero no tenían pruebas. Es decir, voy a explicarme porque venía súper enredado. Festo tomó la gobernación, se fue a Jerusalén a hacer una visita. Los líderes judíos llegaron y dijeron: tráiganos a Pablo, que es que lo queremos acá para juzgarlo. Entonces Festo les dijo: no lo voy a traer, vengan conmigo para ser juzgado allá porque está en Cesarea. Entonces los líderes judíos se fueron con él, después de 10 días se fueron con él para ir a presentar acusaciones, porque los judíos lo que querían era matar a Pablo. Esa era la idea, matar a Pablo. Estaban incómodos porque Pablo, estando libre, enseñaba, y estando encerrado escribía cartas, y ellos lo que querían era evitar que el evangelio fuera expandido, que el mensaje fuera expandido. Entonces ellos estaban coaccionando esto, y como con Félix no lo habían logrado, pensaron que llegando Festo nuevo sí les iba a hacer les iba a dar la oportunidad. Bueno, cuando llegaron y acusaron a Pablo, Pablo se negó de los cargos, indicando que no habían realizado ningún delito ante los judíos, ni contra el templo, ni contra los romanos. Festo, aún así, para congraciarse con los judíos, le dijo a Pablo: si estaba dispuesto a ir a Jerusalén, para ser juzgado ante él. Pablo indicó que no, ya que en Cesarea era donde estaba la corte oficial romana, y en ese debía ser juzgado. En Jerusalén había todo un plan para matarlo, y Pablo estaba enterado de eso. Apelo al César para ser juzgado por el emperador. Este apelo al César es muy importante, porque cuando él llegó y dijo: apelo al César, ¿el César quién era? El mero mero, el emperador. ¿Dónde estaba? En Roma. Y recuerden que en las preguntas, bueno, ¿en qué capítulo estaba? En el 23:11 nos dijo La Paz Gaby. Dios le había dicho a Pablo: no te desanimes, porque tienes que ir a predicar las buenas nuevas a Roma. Entonces, aquí, después de 2 años, viene en el momento que está encerrado, porque ¿cómo va a estar encerrado 2 años, pero tiene que todavía cumplir lo que Dios le dijo? Entonces, muy vivamente, él dijo: apelo a César. Pero al apelo a César todavía no podían, aquí no lo podían condenar, pero ese apelo al César era para poder llegar a Roma.
tenía que lograr llegar a Roma. Dios ya se lo había acomodado. Entonces ese era importante, ese punto. Del 13 al 27, el rey Agripa llega con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. El rey Agripa II. Festo le comenta al rey Agripa del caso que le dejó Félix sobre Pablo y que los judíos le solicitaron que condenara al mismo por unos cargos que ellos les pusieron. Festo le indicó que tenía que juzgarlo y darle oportunidad de defenderse. Ok, llega el rey Agripa. Bueno, después, pero no encontró delito alguno por el cual pudiera condenarlo. Le comentó al rey Agripa que era un tema de su religión y de un tal Jesús que había muerto y que según Pablo estaba vivo. Agripa solicitó poder escucharlo. Festo le llevó a Pablo y así escucharlo y ver qué podían escribir al César, ya que no tenía cargos para que fuera juzgado por el emperador. El rey Agripa es el rey de la zona. Festo tenía a Pablo, pero no podían condenarlo, porque no tenían pruebas en contra ni los judíos podían probarlo. Estamos hasta ahí. Entonces, cuando llega el rey Agripa, y como Pablo había apelado al César, entonces iba a mandar a Pablo hacia el emperador, hacia César, pero no tenía con qué acusarlo. ¿Y por qué se lo voy a enviar? Se lo voy a enviar porque sí. No se lo podía enviar porque sí. Entonces él quería presentarle el cargo con el rey Agripa para que el rey Agripa le ayudara a decir, bueno, voy a ver si usted escucha algo, ya que usted es más entendido en las leyes judías, y así poder enviarle una carta al César para poder condenar a este hombre o para que lo juzguen allá. El rey Agripa es importante porque él viene de una línea, la dinastía de Herodes, desde Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que trató de matar a Jesús bebé y fue el que mandó a matar a todos los niños de 0 a 2 años en Belén cuando iban naciendo. Herodes de Antipas fue el que mató a Juan el Bautista. Esta es la línea de las esposas de Herodes del Grande. Herodes de Antipas fue el que mató a Juan el Bautista. Herodes de Agripa I era el papá de este Agripa, del rey Agripa que estamos hablando ahorita en Hechos 26, 25. Herodes de Agripa quiso congraciarse mucho con los judíos, entonces él estudió mucho las leyes judías y estuvo muy cerca del pueblo judío, y por congraciarse con ellos fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan, y mandó a encerrar a Pedro. Entonces este rey de Agripa era conocedor de todos estos hechos. Entonces era también un plan de Dios llevar a este rey para que pudiera juzgar a Pablo, porque tal vez Festo, por su juventud o por su inexperiencia, pudo haberlo entregado a los judíos para que lo mataran. Entonces esto es como un plan trazado. Se los quise enseñar porque a mí me sorprendió mucho este tema. Ya del 1 al 18 al 20, ok. En esta parte de acá ya podemos comprender que Festo llega, de pie el rey Agripa ayuda para juzgar a Pablo, para ver qué es lo que le están condenando, para entenderlo, porque cuando ustedes leyeron, vieron que Festo dijo, necesito que me ayudes porque yo no sé dónde tratar estos temas. ¿Qué era lo que decía Pablo? Pablo lo que decía era que por lo que le estaban condenando era porque cometía herejía, hablaba de un Jesús que Pablo decía que estaba vivo y los demás, que los judíos decían que estaba muerto y Pablo decía que estaba vivo, y hablaba de la resurrección, y hablar de la resurrección era como de locos. Esto no les funcionaba, no les podía caber a los judíos. Ya en el 26, Pablo es presentado ante el rey Agripa. Ahora, primero, vamos a leer el 26. Les voy a dar 5 minutos para que podamos leer el 26. Bueno, familia, en el capítulo 26 viene la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Estamos hablando de que Pablo había sido encerrado injustamente, esto hay que tenerlo en cuenta, 2 años, y lo estaban acusando, pero los gobernadores que lo estaban acusando todavía no encontraban prueba para poderlo condenar. Pablo se alegró porque Agripa fue educado en las costumbres judías y podía comprender muchas de las cosas que él estaba diciendo o lo que iba a tomar como defensa. Y entonces empezó, ustedes ven ahí, Pablo toma la palabra, dice que levanta la mano y empieza a hablar. Pablo empieza a hablar de su pasado.
Dice que tuvo una capacitación judía desde temprana edad. Fue miembro de los fariseos, la secta más religiosa de la religión judía. Después viene y dice, ¿por qué lo están acusando? Pablo indica que se le acusa por lo mismo que los judíos creen, de la esperanza de la promesa del Mesías. Lo que pasa es que los judíos no querían aceptar que ya había venido Jesús. No querían aceptar que ya había resucitado, que había muerto y había resucitado. Eso era una locura. Dice también que Pablo profesa que ese Mesías, es Jesús que murió y resucitó. Pablo también empieza a contarle al rey Agripa que él fue un perseguidor de Jesús, que Pablo solía creer que tenía que oponerse al nombre de Jesús de Nazaret. Hizo que muchos creyentes fueran a la cárcel, dio voto para que fueran condenados a muerte, entre ellos Esteban. Hizo que los creyentes los castigaran en las sinagogas para que blasfemaran en contra de Jesús y los persiguió hacia las ciudades extranjeras. Estamos hablando que Pablo, como fariseo, no sé, tenía un corazón bastante malo, digámoslo así, inhumano, es cierto, y perseguía y daba voto de… Es muy extraño, una de las cosas que yo oraba y le decía al Señor era, ¿cómo es que los judíos, el pueblo de Dios, se podía ver que los romanos tenían un sentido más de justicia que el mismo pueblo de Dios? El pueblo de Dios los judíos querían matar a Pablo y los romanos lo que querían era juzgarlo, pero que se pudiera defender. Después él empieza a comentar lo de su llamado, que él de viaje a Damasco, esto está en Hechos 9, lo encontramos, que de viaje a Damasco cerca del mediodía una luz más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros y todos cayeron al suelo. Escuché una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Pablo consultó, ¿quién eres, Señor? El Señor le contestó, yo soy Jesús. Se apareció ante Pablo para designarle como siervo y testigo. Le envió a los gentiles para que abran los ojos a los gentiles, para que abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y el poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán perdón de pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en Jesús. Esta es nuestra visión, familia. Luego él comenta que él viene y dice, hasta este momento he obedecido, dice en la Biblia. Indica Pablo que primero predicó en Damasco, porque él cuando fue llamado, iba de camino a Damasco. Luego en Jerusalén y por toda Judea. El mensaje que dio es que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacemos. Me llamó mucho la atención esta parte, porque yo lo leí de una forma. Yo dije, ok, ¿Pablo a quién presentaba? ¿A quién presentaba Pablo? Al Mesías, a Jesús. Ok, hagamos todos aquí. Entonces Pablo presenta, conoce a Dios, conoce a Jesús, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacemos. ¿Lo vieron, familia? Que estamos conectados de ese. Qué bonito. Entonces, me falla el micrófono, tenemos que tener manos libres aquí porque. Entonces Pablo presentaba a Jesús para que todos se arrepintieran de sus pecados, para que volvieran a Dios, para volver a Dios, que este es nuestro propósito, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas. Marcamos la diferencia. Me llamó mucho la atención porque de verdad que aquí en DC tenemos una visión clara y lo podemos ver hasta en la palabra y lloré porque dije, de verdad, qué bonito. Por lo anterior unos judíos lo arrestaron y trataron de matarle, pero Pablo no enseñaba nada fuera de lo que estaba escrito por Moisés y los profetas, de que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Al final Festo trató de loco a Pablo. El rey Agripa fue incrédulo con Pablo al consultar si en tan poco tiempo podría convertirse al cristianismo.
Hay algunos estudios que dicen que casi se convirtió, casi. Pero el comentario al final de toda la defensa de Pablo, el comentario final de Pablo fue: sea en poco o en mucho tiempo, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por las cadenas. Es decir, que lleguen a tener esa libertad en Cristo. En este capítulo 25 y 26, vamos a resumirlo otra vez, un poquito más. Estamos hablando de que la gobernación estaba en manos de Félix, pasó a Festo. Festo, vinieron los judíos y le dijeron: queremos que nos hagas un favor, que traigas a Pablo a Jerusalén, porque Pablo estaba en Cesarea, para nosotros juzgarlo de unos cargos que le presentaron a él. Festo les dijo: no, un momentito, no lo voy a llevar, si quieren vengan conmigo, y allá presentan sus acusaciones. Ya en Cesarea vinieron y presentaron las acusaciones, a lo que Pablo se negó, y Festo no encontró cosa de qué culparlo, ¿verdad? No pudo culparlo, es decir, condenarlo. Lo mantuvo encerrado. Qué feo que lo mantengan encerrado sin tener pruebas, qué terrible. Pero aún así Pablo, sí, estando encerrado, seguía trabajando, y ese era un problema para los judíos, porque aún estando encerrado estaba escribiendo cartas y enviaba cartas y seguía trabajando. Increíble Pablo. Entonces los judíos decían: la única manera de parar esto es matándolo, y ese era el plan de los judíos, matar a Pablo. Cuando llegó el rey Agripa, yo siento que fue un tema de Dios, porque Festo era muy joven, pudo haber caído por la presión social que estaba generándole los judíos. Recuerden que eran políticos al final de cuentas. Al final de cuentas los políticos a veces ceden ante la presión de las masas. Entonces Festo pudo haber caído en la presión. El rey Agripa venía un poquito más entendido de las leyes judías, y entonces dijo: vamos a escucharlo también. Con todo, cuando usted termina el versículo 32, dice que se levantan Festo y el rey Agripa al puro final y dicen: no tenemos nada de qué condenarlo. Él, si no hubiera apelado al César, podríamos haberlo dejado libre. Pero resulta que en el plan de Dios no estaba dejarlo libre todavía. En el plan de Dios estaba que tenía que llegar ¿a dónde? A Roma. Y entonces, muy astutamente Pablo, por eso fue que apeló al César, porque aquí nunca lo pudieron culpar. Al final del capítulo 25-26, yo quería compartir con ustedes, yo creo que esta va a ser la sesión de raíces más corta que han tenido, porque ya llegué al final. Eran 2 capítulos muy grandes, pero con poquita información, digámoslo así, pero muy sustancioso en otras cosas y muy bonito. Tal vez si me pueden acompañar en el piano, les agradecería. A mí la historia de Pablo me parece increíble y me sorprende muchísimo todo lo que él lidió, todo lo que él luchó, y me llama mucho la atención lo de estos 2 años. Le comentaba ahora a mi esposa que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos sueños, tenemos que hacernos de sueños. Sueños, para algunos puede ser sueños tener un carro, tener una casa. Para otros un sueño puede ser tener un X trabajo. Yo tenía un sueño de tirarme en el mar, así en el fondo, de meterme en el mar como en un bote o en algo y mandarme en el centro a nadar. Y un día lo hice y vieran qué maravilla, sentí que me iba a comer un tiburón, eso sí, pero lo hice. Y después ya vine y me subí en el bote que andábamos y fue un sueño cumplido y fue algo muy lindo. A veces Dios tarda en hacer las cosas. Le comentaba ahora en la mañana a mi esposa que hace 10 años, más o menos 9 años, yo estaba en otro ministerio y yo tenía como algo en la cabeza. Yo decía: Señor, yo soy amante de los campamentos cristianos, y yo le decía: Señor, yo quiero dar una plenaria en ese campamento. Señor, yo quiero dar una plenaria en ese campamento, enséñame cómo hacerla, dame la gracia, dile al pastor. Entonces yo también iba a provocar ese sueño y le decía: Paz, si usted quiere yo lo puedo ayudar en el campamento, puedo ayudar con tal tema o esto. Y siempre me decían: sí, Isa, tranquilo, no se preocupe. Después de otro campamento yo llegaba y me le acercaba y decía:
paz. Vea, yo le puedo ayudar con esto y esto, y tal vez le puedo ayudar con esto. No forma. Pero en el corazón mío latía así, fuerte, porque yo quería poder masticar la palabra y poder enseñar y poder, no sé, hay algo ahí dentro. Ahí no se cumplió, pero Dios años después ahora me pone aquí de la NDC y me cumple ese sueño. Un sueño que duró 10 años. Pablo duró mucho tiempo en llegar a hacer todo lo que Dios le había mandado, pero hubo 3 cosas que llamó a mi corazón, que es: debemos afirmar nuestra fe en Cristo para que la presión social no nos haga retroceder. La presión social viene desde las partes de afuera hasta lo de adentro. No permitas que nada te arrugue, que la presión social que te diga no puedes, no estás preparado, no estás listo para esto, tal vez no, es que ya, ¿cómo usted? No, qué terrible, ¿verdad? No dejen que la presión. Tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra y manteniéndonos en oración. Ten valentía y no permitas dar un paso atrás. Eres pueblo de Dios, tienes que identificarte, eres pueblo de Dios. No puedes bajar la guardia. Desarrolla el amor incondicional hacia las personas, que aunque te acusen o señalen, puedas verlos con amor y desear que conozcan de Dios y puedan ser parte de su pueblo. Y eso es lo que me enseñó Pablo en Hechos 25 y 26. Que a pesar de que no se dejó llevar por la presión que pudo haber tenido, porque él pudo haber dicho, no, ya dejemos esta vaina así, ya los judíos, y entregarse, y vámonos tranquilos. No se dio a la presión. Fue valiente porque lo tuvieron encerrado, lo castigaron, lo latigaron. Aparte de eso, lo llamaron loco y otro poco de cosas más. Y él puede decir, y él, cuando termina su discurso, dice que sea en poco o en mucho tiempo, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo. Él tuvo amor, a pesar de que lo seguían juzgando y condenando. Entonces, los sueños se realizan, duran un poquito de tiempo, sí. Ese es el proceso que nosotros llevamos poco a poco. Ese proceso te va a llevar por un camino, va a llevar un tiempo y tienes que armarte de sueños. Yo tengo sueños ahorita, yo quiero lograr, uno de mis sueños es lograr manejar el Antiguo Testamento como la Paz Gaby. Y llegué a un lugar, vean lo que son los sueños, es que para mí es increíble, porque para mí es increíble. Llegué a un lugar en esta casa que es tan linda y preciosa, donde hay una estructura que te enseña, donde podemos aprender de la palabra, donde podemos seguir escuchando, donde tiene una estructura, porque pertenecemos a asambleas de Dios, donde está el IBAT, donde podemos aprender. Que por cierto, la Paz Gaby es maestra, aprovechémosla y aprendamos, porque entre más crezcamos en la palabra, más afirmamos nuestra fe en Cristo. Y entre más afirmemos nuestra fe en Cristo, más vamos a poder resistir a la presión social de afuera. Que no nos lleven las corrientes ideológicas, que no nos lleven las presiones sociales, que no me gane los, las desmotivaciones que uno pueda recibir del entorno, sino que mantenernos siempre fieles a Cristo y valientes, gozosos, alegres, porque sabemos que somos pueblo de Dios. Familia, me gustaría que nos pusiéramos de pie para orar con ustedes. Cerremos un momentito los ojos y traigamos a nuestra mente esos temas que te han impedido seguir en Cristo, seguir en el crecimiento. Hay temas internos de hogar que tal vez mi papá y mi mamá no creen en lo que yo creo. Hay temas de compañeros de trabajo que por un tema social uno quisiera encajar y tal vez
no queremos proceder como un cristiano lo haría. Hay problemas a lo interno a veces de la iglesia, a veces se llaman celos y es difícil. Yo quiero que entreguemos todo esto al Señor como hijos de Dios. Recuerden que mi esposa y yo lo decimos mucho en nuestro matrimonio. Nosotros tenemos que menguar para que Dios se glorifique. Entonces, si nosotros menguamos, Papá Dios se va a glorificar en nuestras vidas y vamos a ir fortaleciéndonos en el proceso que estamos llevando. Yo hoy cumplo un sueño, pero mañana puede ser tu sueño. Póngase metas espirituales. Pídale a Dios cuáles son las metas, porque también unas son las suyas y otras son las que Dios tiene para usted. Pónganse metas. ¿Qué quiero? Yo duré 10 años y aquí yo no llegué a decirle paz tal cosa, no. Fue por gracia, para mí fue una sorpresa. Entonces, pónganse metas, oren por ellas y pónganselas con un corazón tiene que ser un corazón noble para que Dios las escuche. Entonces traigamos todas estas cosas que han estado impidiendo y vamos a orar por estas cosas y decirle: Señor, hoy vengo orando con mis hermanos, vengo orando por esas situaciones, esas presiones sociales, dentro, fuera, en el trabajo, que pueden interrumpir, Señor, mi camino en ti, el significado de Dios en mi vida. Hoy oro, Señor, para que tú logres romper esas cadenas y liberarnos de la presión, de poder ser libres en ti, seguir tu nombre, seguir tu palabra y de gozarnos, Señor, en la salvación que tú nos diste, porque es por medio de gracia y por fe que la tenemos. Permítenos ser el reflejo del cambio que hacemos, Señor, cuando te recibimos a ti. Permítenos ser luz, Señor, en las tinieblas y a través de nuestro comportamiento y actitudes, Señor, reflejarte siempre a ti. Que con todo lo que hagamos, Señor, no sea de una forma egoísta, sino que sea para bendecir tu nombre, para reafirmar que tú estás en mí y que mi camino, Señor, es dedicado y es por ti. Hoy, Señor, te pido que me des fortaleza, que llenes mi corazón, que llenes mi espíritu y que por favor me sigas manteniendo aquí, con la familia, en la iglesia, en ti. Que me afirme cada día, Señor, para estar de tu mano y no apartarme, porque sé que fuera de ti lo que hay es oscuridad, mas en ti encuentro la luz y la verdad y la justicia, Señor. Hoy te bendigo, papá, y te doy gracias, porque qué lindo es poder conocerte y poder comprender, Señor, que tú viniste por los gentiles, por nosotros, Señor, para ser salvos y pertenecer al pueblo de Dios. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.